Pero se sorprendieron, porque cuando llegaron a la tumba, allí habían unos ángeles. Los ángeles sabían algo que todavía ellos no sabían. Por lo tanto, los ángeles se sorprendieron. Cuando llegan, dicen: ¿a quién ustedes han venido a ver? Y desde luego ellos, como venían decididos, determinados a venir a dar el homenaje póstumo a ese ser que tanto bien les había hecho, dijeron: hemos venido a ver a Jesús, el Rey de los judíos. Y el ángel le contestó: pues si lo vinieron a ver aquí, no está aquí, ha resucitado. Los discípulos comenzaron a aprender de la resurrección cuando tuvieron el encuentro con el resucitado. Y dice la palabra de Dios que entonces el entendimiento se le abrió y empezaron a entender lo que con anterioridad no entendían. Empezaron a comprender lo que en la anterioridad no podían comprender. De hecho, tanto fue el entendimiento que se les abrió que caminando con dos por el camino de Maús, ellos testifican: cuando Él nos hablaba, Él nos abría el entendimiento. Él hacía que el corazón se nos encendiera y nos hizo salir de nuestra casa para regresarnos de nuevo a Jerusalén, para decirle a nuestros hermanos: Él ha resucitado. Fue como resultado de esa experiencia que la resurrección vino a ser la predicación más poderosa que todos los creyentes del primer siglo promulgaron. Las primeras décadas de la cristiandad no fueron décadas con otro mensaje, solo era el mensaje de la resurrección. Si usted lee el testimonio que da Pedro en su predicación, si usted busca el bosquejo de Pedro en la predicación del capítulo 2 del libro de los Hechos, allí está Pedro diciéndole: ustedes lo mataron, pero Dios los resucitó. Porque a fin de cuentas el mensaje fundamental era la resurrección de Jesucristo. De hecho, una de las cosas que a mí más me hace admirar al apóstol San Pablo es que Pablo no fue a la tumba. Él no fue a la tumba para comprobar que Jesús había resucitado. De hecho, cuando Pablo vivió la experiencia que alega haber vivido, habían pasado ya varias décadas de la resurrección de Jesucristo. Pero ese que fue enemigo de la cruz, ese que era enemigo de Jesús, él mismo testifica en más de una ocasión en las Sagradas Escrituras. Dice: a mí como un abortivo se me apareció. Y cuando se me apareció, me habló y me llamó por mi nombre. Y me dijo: Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y yo le pregunté a esa voz que me estaba hablando: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y él me respondió: yo soy Jesús, el resucitado. Yo soy Jesús, el que tú persigues. ¿Y saben por qué me fascina Pablo? Porque Pablo se esmeró en demostrarle a los creyentes del primer siglo, sobre todo los apóstoles. Ustedes dicen que se encontraron con el resucitado en la tumba. Yo me lo encontré en el camino de Damasco. Ustedes dicen que el resucitado fue el que les enseñó a ustedes por 3 años. Pues a mí me agarró y me montó en un caballo y me desapareció para Arabia. Y en Arabia me metió en un cuartito y me enseñó. ¿Quieren ustedes saber lo que me enseñó? Pues me enseñó esto, me enseñó esto, me enseñó esto, me enseñó esto y esto otro y esto otro. Y cuando terminó de enseñarles todo lo que él había aprendido, Pedro dice de él: Pablo habla cosas tan profundas que ni nosotros mismos apenas las podemos entender. ¿Para qué? ¿Por qué? Para demostrarle que él había tenido un encuentro real con el resucitado. Así es que el que escribe esta expresión, el que nos da este dato,
sobre la resurrección de Jesucristo. Y dice que quien no crea en la resurrección de Jesucristo vive la experiencia de una fe vacía, de una fe hueca. Es alguien que vivió un encuentro real con el resucitado. Pero yo quiero compartir con ustedes algunas expresiones de las Sagradas Escrituras sobre la resurrección, antes de entrar a lo que Pablo le dice a los corintios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11 y en el versículo 25, dice la palabra del Señor de la manera siguiente con respecto a la resurrección. Dice la palabra de Dios: respondiéndole Jesús, os lo he dicho y no creéis. Perdón, capítulo 11, verso 25. Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 14, 19, dice Juan: aún un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En 2 de Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 14, dice la palabra del Señor: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. En Primera de Tesalonicense, en el capítulo 4 y versículo 14, dice la palabra del Señor: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Es decir, luego de la resurrección de Jesucristo, todos los creyentes empezaron a afirmar: Él ha resucitado, Él ha resucitado, Él ha resucitado. Desde luego era la experiencia personal de más de 500 hombres y mujeres. Fueron más de 500 personas las que tuvieron la experiencia con el resucitado. Ellos no podían refutarlo. De hecho, no había nadie que la pudiera refutar, porque era la experiencia de un Pedro que decía: no, pero es que ustedes no me pueden decir que no. Yo lo vi, yo hablé con él, yo comí con él, él habló conmigo, él me dio unas instrucciones. Lo mismo decían cada uno de los discípulos, lo mismo decían cada una de las mujeres. No había manera que se les pudiera comprar para cambiar la versión. Alguna gente dice: bueno, sí, pero hay algunos que dicen que habían 2 ángeles y otros dicen que había uno.